Bienvenidos al módulo 2, Medidas de Estadística Descriptivas de la asignatura Estadística aplicada a la Administración Judicial. Este módulo tiene como objetivos de aprendizaje de la unidad que el estudiante sea capaz de calcular las medidas de tendencia central, tales como la media aritmética, la mediana, la moda y la media geométrica. Calcular varias medidas de dispersión para datos originales o no agrupados, tales como el rango, la varianza y la desviación estándar. Explicar las características, usos, ventajas y desventajas de cada una de las medidas de tendencia central y medidas de dispersión, así como realizar procesos analíticos descriptivos utilizando el coeficiente de variación, el coeficiente de asimetría y el coeficiente de kurtosis. La segunda unidad, medidas estadísticas descriptivas, en su esquema de asignatura, tiene 3 unidades: las medidas de posición, las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión o variabilidad. Las medidas de posición tiene contenidos que guardan relación con el concepto de medidas de posición, en este caso los percentiles, los cuartiles y deciles, que en su momento evaluará el estudiante y reconocerá que realmente estamos trabajando con percentiles y cuartiles porque son los de más amplia utilización, porque los deciles y unos que no están aquí mencionados, que se llaman quintiles, tienen que ver precisamente con percentiles. Es decir, todos, tanto cuartiles, deciles y quintiles, pueden resumirse en percentiles. Un percentil es importante en la administración de justicia o para un administrador de justicia, para reconocer, por ejemplo, ahora en la implementación del sistema penal acusatorio, uno de los elementos básicos es la administración de la audiencia de garantías. En ese sentido, un primer mes podemos evaluar un percentil 75 que nos va a permitir reconocer cuál es el tiempo que demora el 75% o menos de las audiencias de garantías. En ese sentido, un primer mes podemos tener un percentil 75 de, por ejemplo, 32 minutos. Esto quiere significar que el 75% de las audiencias de garantía en ese primer mes tomaban entre 32 o menos minutos para su realización. Si en un siguiente mes verificamos que este percentil 75 está por el orden de ser 28 minutos, significa que hay una mejora porque el 75% de las audiencias está tomando 28 minutos o menos. Sin embargo, al llegar a un tercer mes, encontrar que el percentil 75 de las audiencias, del tiempo de las audiencias, está por el orden de 50 minutos, significa que el 75% de las audiencias está demorando 50 minutos o menos. Esto nos está denotando un elemento de observación y análisis en la administración de las audiencias. Verificar si hubo audiencias que tomaron mucho tiempo y si ese tiempo realmente está dentro o fuera del control de la oficina judicial y tomar correctivos si fuera el caso. En este caso también tenemos en complemento las medidas de tendencia central, como por ejemplo la tendencia central, que está incluida las medias, las medianas y las modas. Vamos a tener su concepto, los tipos y la aplicación de cada una de ellas. Y un ejemplo amplio es el salario promedio que devengan los funcionarios judiciales. El salario promedio de los empleados judiciales, supongamos que tuviéramos un salario promedio de 950 balboas. Esto quiere significar que un valor representativo salarial es ese valor, 950. Si lo queremos comparar en el tiempo, damos cuenta si va aumentando y en qué sentido va aumentando. Y también podríamos verificar cómo está ese salario promedio en función de otros órganos del Estado. La mediana, que es un valor que nos permite también conocer en promedio
cómo se distribuye el 50% superior o inferior de un conjunto de datos, pero alrededor de un punto. Es decir, que en los datos ordenados divide las observaciones en dos partes iguales. En este caso, si fuera salario, el salario mediano de los funcionarios judiciales estuviera por el orden de 750, nos está diciendo que el 50% de los funcionarios judiciales devenga salarios por debajo de 750 y el otro 50% devenga salarios de 750 o más. Y un salario modal sería el valor que ocurre o el salario que ocurre con mayor frecuencia, porque la moda es el valor que un conjunto de datos ha ocurrido con mayor consistencia. También se aplican otras medidas de tendencia central, tales como la media geométrica, que es ampliamente utilizada. Una de sus aplicaciones es cuando no podemos sacar medias aritméticas. Por ejemplo, cuando trabajamos promedios de porcentajes o razones. Supongamos que un administrador de justicia quisiera conocer cuál es el porcentaje destinado a capacitación dentro de los presupuestos del órgano judicial. Esto quiere significar que tendría que promediar ese porcentaje a través de, por ejemplo, en los últimos 5 años. No puede utilizar una media aritmética porque va a sobreestimar el valor real de ese porcentaje. En ese caso, tenemos que usar o valernos de la media geométrica. La media geométrica también nos permite ver dos valores en el tiempo y ver cuál es la razón de crecimiento que existe entre ambos. La razón de crecimiento en el periodo y la razón de crecimiento interanual. En complemento tenemos las medidas de dispersión o variabilidad, entre ellas el rango, la varianza y la desviación estándar, que nos permiten conocer en forma absoluta cómo se dispersan los datos. Por un lado, el rango trabaja con dos valores, el valor mínimo y el valor máximo, y nos calcula la diferencia entre esos dos valores. La varianza y la desviación estándar trabajan sobre el promedio, es decir, verifican cuál es la distancia que hay en promedio entre cada valor real u original del conjunto de datos y cuál es cuál es el promedio de esas diferencias con respecto al valor de la media aritmética generada por ellos. La teoría dice que a mayor rango, a mayor varianza, mayor variabilidad, pero hay que tener mucho cuidado porque estas son medidas de dispersión absoluta y que pueden distorsionarse cuando cambiamos de unidades de medida o tenemos diferentes órdenes de magnitud. Para eso entonces existe el coeficiente de variación que trabaja en forma de razón o porcentaje. Nos dice en qué medida la desviación está contenida en el promedio. Y por último, otras medidas de dispersión como el coeficiente de asimetría y de kurtosis, que nos permite ver a través de un valor más que visualmente hacia dónde se dispersan los datos, es decir, hacia dónde hay una inclinación o menor cantidad de datos en una distribución de frecuencias. Por ejemplo, ver si el sesgo es hacia la izquierda, hacia la derecha, es decir, hacia valores altos o hacia valores bajos. Y la kurtosis, que nos permite verificar en qué medida se concentran los valores alrededor de su promedio. Muchas gracias.